¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a resolver un problema relacionado con circuitos RC y el cual dice lo siguiente. En el circuito de la figura todos los capacitores están descargados al principio, la batería no tiene resistencia interna y el amperímetro es ideal. Calcula la lectura del amperímetro, inciso A, inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S y B, mucho tiempo después de que se cerró el interruptor. Entonces, como podemos observar, este es el circuito, ¿no? Aquí se ve así medio complicado. Entonces tenemos nuestra batería que son 100 volts, aquí está el interruptor abierto, aquí está el amperímetro, ¿no? O sea, aquí es la lectura que nosotros veríamos si tuviéramos el circuito en físico. Y bueno, tenemos estas resistencias con los capacitores de estos valores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes de empezar, lo que tenemos que tener muy presente son dos cosas, chavos. Primero, debemos recordar que cuando un capacitor está descargado, ¿no? Su potencial es cero, y esto quiere decir que el capacitor se va a comportar como un cortocircuito. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que se va a comportar como si no hubiera resistencia en esa parte donde está el capacitor. Ahorita vamos a ver cómo influye esto en nuestro circuito. Y el otro punto que tenemos que tener muy presente es que un capacitor cargado no fluye corriente a través de él. Eso es lo que vimos en nuestro video anteriormente, ¿no? Donde vimos la clase de los circuitos RC. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primer inciso, ¿no? Con el inciso A, que nos pide calcular eh, la lectura del amperímetro, o sea, la corriente cuando se cierra el interruptor, ¿no? Justo cuando se cierra y luego cuando pasa mucho tiempo. Entonces, bueno, tomando en cuenta el primer punto, ¿no? De que cuando un capacitor está descargado su potencial es cero y se comporta como un cortocircuito, lo que quiere decir es que vamos a poder eliminar cualquier resistencia que esté en paralelo con un capacitor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como nos dice que la resistencia es cero, entonces cualquier capacitor que esté conectado en paralelo con una resistencia, vamos a poder eliminarla de nuestro circuito. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros podemos ver de nuestro circuito original que este capacitor de 10 microfaradios está conectado en paralelo con esta resistencia de 25 y que este capacitor de 15 microfaradios está conectado en serie con esta de 25. Eso quiere decir que nosotros podemos quitar literalmente este, estas dos componentes de aquí y estas dos componentes de acá, y el circuito se nos simplifica de manera significativa, ¿no? Entonces, aquí yo dibujé el circuito eh, ya simplificado, ¿ok? Entonces, nos queda la batería, una resistencia de 75, esta de 50, esta de 25 y esta de 15 y el amperímetro, ¿ok? Y entonces, pues si ya tengo el circuito así, pues este es un circuito muy sencillo que ya sabemos cómo resolverlo, ¿no? Y entonces, primero pues saco la resistencia equivalente entre la de 50 y la de 25 y luego la sumo en serie con la de 75 con la de 15, ¿no? Entonces, eh, ustedes van a encontrar que la resistencia equivalente son 106.66 ohms, y si tengo pues una batería de 100 volts, por la ley de Ohm, la corriente pues va a ser B entre R, lo cual da como resultado 0.9375 amperes. ¿Okay? Entonces, esta sería la corriente justo después de que cerramos el interruptor. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando transcurre mucho tiempo? Cuando transcurre mucho tiempo, quiere decir pues que estos capacitores, ¿no? Y se van a cargar, ¿ok? Y si se van a cargar, ya sabemos que por ahí no pasa corriente, ¿ok? Entonces, ahora
lo que podemos eliminar son las resistencias que estén conectadas en serie con los capacitores, porque no fluye corriente a través de ellos. Entonces otra vez me voy a mi circuito y me doy cuenta que los capacitores y las resistencias que están conectadas en serie, pues son esta, por ejemplo, ¿no? En la de 20 microfaradios con la de 50 ohms, ¿ok? Y entonces, pues los podemos eliminar, ¿de acuerdo? Y entonces, el circuito que me queda es este que está aquí abajo, ¿no? O sea, me van a quedar la de 25 con la de 75, con esta de 25, 25 y 15, ¿ok? Y entonces, que serían esta y esta, ¿no? Entonces, acuérdense, aquí como no hay estos capacitores, perdón, ya no los dibujé, el de 10 de microfaradios ni el de 15, pues porque aquí no hay corriente, ¿no? Es como si no estuviera, ¿no? O sea, no va a haber corriente por el capacitor, pero sí va a haber corriente por la resistencia, ¿ok? Entonces, eh, pues el circuito que me resulta es este, ¿ok? Entonces, ay, perdón, oh, es este. Entonces tengo toda la resistencia en serie, saco el equivalente, ¿no? 25 más 75 más 25 más 25 más 15 dan como resultado 165 ohms. Y entonces la corriente pues son ahora 100 volts entre 165 ohms y da como resultado 0.606 amperes. ¿Okay? Entonces, efectivamente, después de un tiempo largo, la corriente bajó, ¿no? Porque su corriente inicial era de 0.9375 y después es de 0.606 amperes, ¿no? Entonces está bien, porque es lo que habíamos dicho anteriormente, que una vez que va transcurriendo el tiempo, la corriente tiene que ir bajando, ¿ok? Entonces, estas son las consideraciones que se tienen que hacer cuando se tiene un circuito de este tipo. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda, háganmela saber.